estamos, como hemos leído, viendo el tema acerca de la fe. Esto comenzamos estamos en la carta a los Hebreos, donde el autor está escribiendo a un grupo de judíos que estaban escuchando el evangelio, que habían venido al evangelio, pero que había ciertas cosas de la cual muchos no estaban convencidos totalmente, estaban tambaleando en su fe, pero también había persecución ya en estos momentos y algunos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Y el autor de Hebreos está diciendo que hay evidencias en la cual alguien puede probar que es un verdadero creyente, no solamente en creer el evangelio, pero la perseverancia, y no solamente la perseverancia, pero la esperanza que uno tiene. Y eso es lo que vimos: fe, perseverancia y esperanza. Y entonces, cuando él expone esto, él comienza y toma 3 capítulos para entonces describir cada una de estas: la fe en el capítulo 11, la perseverancia en el capítulo 12 y en el capítulo 13 la esperanza. Y hoy, pues, ya por varios domingos hemos estado en la fe, desarrollando este aspecto de alguien que ha sido salvo, que es, podemos decir, el primer paso, pero que este paso se complementa o le sigue la perseverancia. Aquel que creyó no solamente creyó un día y ya es salvo, sino que hay un fruto en su vida, en el cual él persevera día con día hasta el día final, que es nuestra esperanza. Y en el capítulo 11 el autor habla acerca de la fe y una breve descripción de lo que es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el capítulo 6, versículo 6, perdón, versículo 1 habla de la definición de lo que es la fe. En el versículo 6 habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a partir del versículo 1, él comienza a dar ejemplos, ilustraciones y ejemplos de cómo se ve esta fe a partir del versículo 4 en la vida práctica, y lo vemos en Abel. En Abel comienza a describir esa fe en la práctica, pero entendamos que él comienza, ahora sí que va a Génesis, vamos a decir al principio, y empieza a dar una descripción también a la misma vez de la progresión de la revelación de Dios. Sabemos que la revelación de Dios en cuanto a Él y su voluntad fue progresiva. En Abel eran los primeros, las primeras cosas que Él estaba revelando de sí mismo, y hay una progresión. Comienza con Abel y después sigue con Enoc. Y decíamos que Adán y Eva no tenían fe en el mismo sentido o de la misma manera o en el mismo grado que Abel y Enoc, porque Adán y Eva, ellos habían visto a Dios cara a cara, por así decirlo. Ellos tenían comunión con Dios, pero que esta se rompió a causa del pecado. Pero en Abel sí vemos esta comunión con Dios por medio de la fe, y hablábamos del sacrificio, ¿no? Y por eso mismo hace énfasis en eso al final del versículo 4. Dice que dando Dios testimonio de sus ofrendas, o como se menciona en Génesis, de donde se toma esto, de su sacrificio, ¿no? Y dice, muerto Abel aún después de que Caín lo mató, lo asesinó, dice, aún habla por ella, en forma singular, de ese sacrificio, de esa ofrenda, refiriéndose pues nosotros sabemos el sacrificio de sangre, el cual Dios se agradó, que en última instancia apuntaba a Cristo, y de ahí la voz del cielo, ¿no? Cuando Él es bautizado y la transfiguración: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y solamente a través de Cristo alguien puede venir
que viene por la fe en Él, creyendo, confiando en Él, en lo que Dios proveyó, solamente ese sacrificio, esa vida es aceptable a Dios. Hay una reconciliación, como lo vamos a ver ahorita, porque después de Abel, como mencionábamos, habla de Enoc, pero no quiere decir que Abel vino a Dios por un medio y después Enoc vino por otro medio, sino que es lo mismo, simplemente que hay una progresión en la revelación de Dios, que el propósito de Dios era para que nosotros la obtuviéramos como la tenemos hoy día, la revelación completa de Génesis, Apocalipsis, el canon bíblico, toda la revelación, todo lo que Dios quiso que sus hijos o la gente, aquellos que le temen, aquellos que confían en Él, tenemos para conocerlo. Entonces, el segundo héroe de la fe en esta lista, como se suele llamar los héroes de la fe, es Enoc. La semana pasada vimos a Abel, hoy nos toca Enoc. Mientras Abel ilustra la adoración por la fe, ¿no? El énfasis fue acerca de la adoración que Dios aceptó en cuanto a sus términos, que siempre debe de venir primero esta adoración. Cuando a veces nosotros pensamos en adoración, pensamos que es como cantar y eso, pero la adoración a Dios que Él requiere es cuando venimos en obediencia a Él, cuando nos sujetamos a sus términos, a lo prescrito por Él, y de esta manera se acercó Abel a Él en este sacrificio, el cual apuntaba, mencionábamos a Cristo. Entonces, porque hermanos, si nosotros no venimos por medio de Cristo, que era el sacrificio que apuntaba, que hizo Abel, si no venimos por medio de Cristo a Dios, no tenemos acceso. Cristo es el único acceso a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. En Cristo. Entonces, si no venimos por medio de Cristo, entonces no tenemos acceso a Dios. Por eso el autor menciona primero a Abel. Es el que viene primero. Después Enoc ilustra cómo caminar por la fe. Entonces no quiere decir que Abel vino por un medio y Enoc por otro, sino que se está desarrollando esta revelación, ¿no? Que era progresiva, pero que decíamos hoy la tenemos. Dios nunca, hermanos, pretendió que las obras fueran un camino mediante el cual los hombres llegaran a Él. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios, según lo que leemos? ¿Alguien? No, ahorita lo vamos a ver. Pero fueron muchos años. Y imagínense que tuviéramos que el autor partiera de Enoc. Entonces que para ser salvos tuviéramos que caminar 300 años con Dios. No, sino que simplemente está llevando a cabo esta revelación. El hombre, hermanos, nunca ha sido capaz de acercarse a Dios sobre la base de las obras. De ninguna manera. Más bien Dios siempre ha pretendido que las obras sean un producto de la salvación que los hombres reciben cuando se acercan a Él en la base de la fe. Primero es la fe en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha provisto, en este caso es Cristo. Nos acercamos por medio de Cristo a Dios, ¿no? Por medio de la fe en lo que Él ha hecho por nosotros, y entonces a partir de ahí podemos caminar. Entonces primero es la fe, después la perseverancia, caminar con Dios. Vamos a Génesis 5:21. En Génesis 5:21 al 24, ahí se nos habla, uno de los textos que nos hablan acerca de la vida de Enoc. Versículo 21 al 24 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc, 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 365 años, perdón. Ya iba a decir 365 días del año. No, 365 años, hermano. Caminó. ¿Pero por qué? ¿Porque él era sobresaliente sobre todo? No. ¿Qué fue lo que hizo que él perseveraba en eso? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, hay una conexión entre Abel y Enoc. Es una característica en común que ellos tienen. Al final del versículo 5 de Hebreos 11 dice de Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. Después de Abel dice en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado. La palabra clave es en cuanto a Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En cuanto a Abel, Génesis 4:4, agradó a Abel y a su ofrenda o su sacrificio. Por la fe Abel ofreció, en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por el sacrificio que fue excelente de Abel, Dios se agradó. Génesis agradó a Abel y su ofrenda. Entonces, en cuanto a Enoc, da testimonio de que agradó a Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que Abel sabía que era adorar por la fe. Y la fe de Enoc incluye todo lo que incluía la de Abel. ¿Entienden? Porque si en esto que tienen en común, ambos agradaron a Dios, no quiere decir que vinieron por dos medios diferentes, que Abel vino por el sacrificio y Enoc vino por el caminar, los 365 años, sino que la fe de Enoc incluye también que él creyó en lo que Dios proveyó para el hombre ser restaurado o reconciliado con Dios. Porque, hermanos, no podía haber caminado con Dios Enoc ni agradado a Dios a menos que primero no hubiera sido reconciliado con Dios. ¿Cuántos saben que desde Adán y Eva, su caída, todos pecaron? ¿No? Dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, son enemigos de Dios. Enoc era un enemigo de Dios, pero agradó a Dios porque vino en los términos de Dios, al igual que Abel, y entonces pudo caminar todo este tiempo porque llegó a Dios con Dios a ser reconciliado. Nadie puede llegar a Dios, hermanos, sin fe. Y en lo que Él provee para que nosotros podamos acercarnos a Él, es decir, el sacrificio de sangre, en lo que Dios se agradó desde Abel. Por eso dice que en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe en Dios es confiar en Él,
creer en lo que Él dice. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Porque en mi corazón hay muchos pensamientos, ¿no? Que me pueden decir. Y pueden ser pensamientos piadosos, pero no es en base a eso que yo vengo a Dios, sino en lo que Dios ha hablado por medio de su palabra. Eso es fe, creer. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, no hay en los hombres absolutamente nada que pueda agradar a Dios aparte de la fe. Tú puedes caminar y hacer buenas obras, pero sin embargo eso no va a agradar a Dios si no vienes por la fe, porque esas buenas obras están mal intencionadas, no tienen el propósito de glorificar a Dios, sino de glorificarte a ti. A Dios no le agrada, hermano, la religión, porque esa es una esencia, un sistema desarrollado por Satanás para contrarrestar la verdad. Las buenas obras por sí mismas no agradan a Dios, porque dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el primer paso de la fe es simplemente creer que Él existe. Pero aún, hermanos, eso no es suficiente. Enoc creía que Dios existía. A Dios le agrada a aquellos que creen que Él es. Pero aún este primer paso no es suficiente. Lo único que cuenta, hermanos, es creer en la existencia del Dios verdadero, porque muchos creen en Dios, pero a su manera. Un Dios que se han creado a su imagen y conforme a sus deseos. Pero es al Dios verdadero. Y no solamente al Dios verdadero, pero al Dios de las Escrituras. Porque es a través de las Escrituras que Dios se ha revelado. Su carácter, su persona, su voluntad. Muchos están en acuerdo de aceptar a Dios, creer en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero en un Dios mudo. Porque cuando le dices, ¿y crees en su palabra? Ah, bueno, es que la palabra, ¿y quién escribió la palabra? ¿Y quién sabe si alguien no la adulteró? ¿Y quién sabe si alguien no le añadió algo más? La palabra se contradice, muchos dicen. Hay muchas contradicciones. ¿Yo cómo voy a creer en la palabra si hay muchas contradicciones en la Biblia? Según supuestamente ellos, para justificarse. No, hermanos, si vamos a creer en Dios, vamos a creer en la palabra que Él ha revelado, su palabra infalible, su palabra que es inerrante, su palabra que es fiel, su palabra que es la verdad. Entonces, no es suficiente solamente decir yo creo en Dios. ¿Crees en su palabra? Por eso sigue siendo insuficiente para salvar a una persona, aunque crea en el Dios verdadero y en su palabra, a menos que se acerquen por medio de la provisión que Él dio, y es a través de Cristo. El arrepentimiento de sus pecados, poniendo su confianza en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para salvar a los pecadores, y un arrepentimiento genuino en el cual se vuelven de sus vidas pecaminosas y caminan en dirección ahora hacia Dios. Caminan en aquello que caminan en Cristo y con Cristo. Es por fe, hermanos, y no por vista. La fe es la convicción de lo que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No podemos conocer a Dios por vista. Juan dijo en 1:18,
A Dios nadie lo vio jamás. Tampoco lo podemos conocer por la razón. Aunque Dios da evidencia amplia de su existencia, no es la no es la clase, perdón, de evidencia que la razón de los hombres suelen buscar. Muchos quieren entender primero la creación de Dios para después creer desde su origen, ¿no? Y cómo funciona. Y entonces cuando yo entienda esto, cuando yo entienda y tenga para mi sentido, en mi razón, entonces voy a creer. Pero no, hermano, no es la manera, no es ni por la evidencia que hay suficiente evidencia de Dios, ni tampoco por la razón, porque el hombre razona, hermanos, y él trata de buscar demostrar la existencia de Dios, o por lo menos eso es lo que primero quieren entender, razonar que Dios puede existir, pero lo hacen, por ejemplo, la ciencia. El hombre quiere demostrar que Dios existe, pero hermano, tú no puedes meter a Dios en un tubo de ensayo y entonces probar que Él existe. El hombre razona y busca demostrar la existencia de Dios, pero hermanos, ¿cómo vamos a nosotros a poder comprobar o poder meter, como decíamos, a Dios en un tubo? No, de ensayo. Dice que en Hebreos 3:4, porque toda casa hecha es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y quién puede entender a Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender el propósito de Dios? Entonces, ¿cómo pretenden demostrar la existencia de Dios, de un Dios infinito, de un Dios que dice en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos? Mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Es como querer meter toda el agua del planeta Tierra en un vaso. Primera de Juan 5:10. De esta manera es que nosotros podemos conocer a Dios. Solamente el testimonio del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es, hermanos, aquel que puede encender la luz y solamente por ese medio poder saber que Dios es. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y aquí usa la misma palabra creer o fe, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, acerca de su Hijo. Entonces, hermanos, solamente es a través del testimonio de Dios por su Espíritu, la prueba que Dios es. Más que cualquier experimento de laboratorio para validar una teoría científica. Creer que Dios existe, hermanos, es el primer paso hacia la fe. Confiar plenamente en Cristo como Señor y Salvador solo es el comienzo de la vida de fe en Dios. Es el comienzo, el creer en Cristo, porque Cristo es la puerta. Él es el camino. Él es la senda antigua por la cual salir. Pero si yo entro, digamos, haciendo esta ilustración, entro por la puerta y solamente me quedo ahí y no sigo el camino, entonces, ¿es evidencia de que he creído realmente? No, porque Él
no solamente es la puerta, pero Él es el camino. Él es la senda antigua. Para continuar agradando a Dios, hermanos, debemos tener no solamente fe, pero tenemos una comunión con Él. Y cuando me refiero a comunión, es precisamente lo que Enoc hizo. Podemos hablar de un caminar con Dios. Comunión con Dios, caminar con Dios, como Enoc lo hizo. Enoc caminó con Dios. Caminó, creyó y caminó con Dios. En los 4 versículos de Génesis que leímos, en los que se describe a Enoc, en 5:21 al 24, se menciona 2 veces que caminó con Dios. Eso es perseverancia. En la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, la traducción, esta palabra se traduce también agradó a Dios. Caminó con Dios, agradó a Dios. Se usa la misma palabra, es que Dios estaba bien agradado con Enoc. Dice que se usa 2 veces, así como en Génesis, en Hebreos 11 del 5 al 6, 2 veces. Entonces podemos concluir que caminar con Dios es igual a agradar a Dios. Ahora, caminar con Dios es caminar en sus términos, conforme a su palabra, conforme a la revelación que Él ha dado. El término caminar o andar, también se pudiera decir caminar o andar, se usa, nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento varias veces. Y cada vez que se usa, está haciendo alusión o referencia a la vida de la fe. Caminar, andar, es una referencia a una vida de fe, a una vida de fe. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, con Cristo para muerte por el bautismo, o sea que el bautismo representa eso, es sepultura. O sea, el viejo yo es muerto y es sepultado en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por eso es sumersión, entonces se levanta de los muertos por la gloria del Padre, así como Cristo se levantó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos, caminemos, estilo de vida, en vida nueva, en esa nueva vida con Cristo. El viejo hombre murió, ¡pum! Aunque de vez en cuando quiere revivir el viejo Luis, ¿no? Y quiere levantarse y quiere, pero dice que no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Andemos en esta nueva vida según Cristo. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe, ¿qué dice? Andamos, caminamos, igual, estilo de vida, no por vista. Es convicción de lo que esperamos, certeza de lo que no vemos. Andamos por fe, no por vista. Luego también Gálatas 5:16 dice ahí que digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu. Ese Espíritu, caminar en el Espíritu, ese Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, el Espíritu Santo, el que está en nosotros, guiándonos, el que está en nosotros produciendo
fruto, su fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Pero también que está conformando el carácter de Cristo en nosotros, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Andemos en el Espíritu. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, andad en amor. La primera descripción del fruto del Espíritu, amor, gozo, ¿no? Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en amor. Luego Apocalipsis 3:4, una vez más se usa ahí, pero tienes unas pocas personas, en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán, caminarán. Pueden ver entonces, hermanos, que cada vez que se usa este término de andar, es el mismo término caminar, es el mismo término donde dice que Dios se agrada, es el mismo término que dice que Enoc en esos términos anduvo, caminó con Dios. Como Enoc, todo creyente, hermanos, debe caminar o debería caminar con Dios cada día que esté sobre la tierra. Cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos a caminar con Él para siempre. Pero mientras estamos en la tierra, debemos caminar en fe. Ahora, este mismo término, caminar, andar, ese es enfático también en el Antiguo Testamento, porque ¿cómo pueden andar? Como dice Amós 3:3, dos personas juntas si no se ponen de acuerdo. O sea, dos personas no pueden caminar juntas en comunión íntima si no están de acuerdo. Así como Enoc iba a caminar con Dios si no estaba de acuerdo con Dios. Si no caminó con Dios, obviamente estaba de acuerdo con Dios. Es decir, que en este sentido la rebelión que había entre Enoc con Dios había terminado para este hombre, y esto por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe en lo que Dios había establecido para acercarnos a Él, que es Cristo, en este tiempo el sacrificio de sangre. Entonces, desde que Adán cayó, toda persona nacida en este mundo ha estado en esta rebelión con Dios. No está de acuerdo con Dios. Nosotros estamos en esa rebelión. Nacimos en rebelión. Esa es nuestra naturaleza que heredamos de Adán. Desde antes del nacimiento, esta enemistad con Dios, todos nosotros, todo hombre que nace de mujer, viene en esta condición. Todos somos, como dice Pablo en Efesios, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que todos los demás seres humanos que nacen de mujer, a menos que usted sea un extraterrestre. El propósito de la salvación, hermanos, por medio de Cristo es reconciliar a los hombres con Dios, restaurar la relación rota por el pecado, que eso era lo que representaba el sacrificio, ¿no? De sangre, en el cual participó Abel, en el cual igual decíamos que está incluido en la fe de Enoc. Por causa de la fe, Enoc dice que se reconcilió con Dios, y como estaba reconciliado con Dios, pudo caminar con Él. Y caminó Enoc con Dios. Pero esa caminar no simplemente es compañía, hermanos. El caminar con Dios no solamente es compañía, sino comunión. Son dos cosas diferentes. Compañía es que Él simplemente venga a un lado de mí.
pero no tiene voz ni voto. Eso es compañía. Eso hasta un animal lo puede hacer, un perro, un gato. Solamente puedes tener comunión con él, con un perro, un gato. No. ¿Por qué? No hablan el mismo lenguaje, ¿no? Pero con Dios, hermanos, muchos creen que el simple hecho de que Dios esté acompañándolo ya es suficiente. No, Dios no solamente quiere compañía, sino comunión. Comunión. Aún el incrédulo lo creó Dios a su imagen, pero esa imagen ha quedado destrozada por el pecado, su naturaleza corrompida, tanto que esa comunión está cortada con su creador. Por eso muchos dicen, yo quiero, quiero a Dios de mi lado, pero no quiero su palabra. No se puede, porque es a través de la palabra de Dios que Él nos habla a nosotros, y es por medio de la oración que nosotros hablamos con Él. Eso es comunión. Eso es comunión. Pero si digo, quiero a Dios, pero no como compañero nada más, que esté ahí y que pueda servirme cuando yo lo necesito, no. Dios quiere comunión. Y esa comunión solamente es restaurada por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo está la reconciliación con Dios, en la cual nosotros entramos en común acuerdo, entramos en esta relación que Él quiere y concordamos y estamos de acuerdo y podemos caminar. Y si aún viviéramos como en aquellos días, muchos siglos, así también nosotros pudiéramos andar. Enoc, 365 años caminó con Dios, en comunión con Dios, en acuerdo con Dios, pero solamente porque vino en los términos de Dios por medio de la fe y no por las obras. Entonces, cuando obtenemos la salvación por medio de Cristo, restaura nuestra comunión con Dios, nos hacemos ciudadanos del reino, y aunque aún estamos en la tierra por nuestra vida, pero nuestra vida verdadera, hermanos, está allá arriba. Allá está nuestra ciudadanía real en el cielo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nuestra comunión nos mantiene en conexión con el Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y nosotros dónde estamos? Aquí en la tierra. Comunión es la conexión que me mantiene puesto los ojos donde Él está. Nosotros estamos en esta tierra de pasada. Como dice Pedro, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. En Cristo recibimos esa naturaleza celestial, participantes de la naturaleza divina, su propia naturaleza, y por lo tanto podemos tener comunión con Dios como Enoc. El hecho de que una persona camine con Dios significa que Él ha perdonado sus pecados, entonces ha quedado justificado y Dios lo da por justo, declarado justo. Y solo cuando Dios ha quitado el pecado, entonces podemos estar en la presencia de Dios y comenzar a caminar con Él. Y Dios, hermanos, cuando caminamos con Él, Dios no caminará por ningún camino que no sea el camino de la santidad. Entonces, si tú caminas con Él, es que tú estás caminando en santidad. Dios es luz, leíamos hace un momento en primera de Juan, y ninguna
tinieblas hay en él. Caminar con Dios implica rendir la voluntad, tu voluntad, a Dios. Ahora, Dios no fuerza a nadie, Él solo se ofrece a sí mismo. Venir a mí, todos los cansados y trabajados, yo los haré descansar. Así como caminar con Dios presupone que hay fe, también presupone que hay una voluntad rendida. Una voluntad rendida. Y una voluntad rendida a Dios es una rendición en amor a Dios. La voluntad rendida no es una sumisión vil o resignación al camino y la voluntad del Señor. No es que, pues bueno, si dice Dios que tengo que rendirme, yo me voy a rendir, pero como ya resignándome, no, pues no hay de otra. Pero no, es una rendición en amor a Él. Al saber cuál hermoso, valioso es Él. Él es la perla de gran precio. Es una rendición, una entrega voluntaria y gozosa. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. La segunda carta de Juan, en el versículo 6. Que andemos según sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. No es que tengo que obedecer porque pues Él es santo. No, no, hermanos. Es un deleite, es un deseo. Por eso este deseo solamente lo tienen los que son o los que han adquirido o que son participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Un nuevo corazón, nuevos deseos, nueva perspectiva hacia Dios. Ahora estamos en común acuerdo. Lo que Él ama, yo lo amo. Lo que Él es su voluntad, es mi voluntad. Lo que Él dice, yo lo creo, lo obedezco. No es algo porque el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, no está en acuerdo con Dios. No está caminando con Dios, no está andando con Dios, porque no hay acuerdo. Dios dice una cosa, pero yo voy por este lado. Enoc caminó con Dios, hermanos, durante 365 años. Y por eso no es de sorprender que Dios se lo haya llevado. Es que decir, como que un día salió a caminar, no, vamos a poner esta ilustración. Ahora no quiere decir que solamente no caminar así, o que voy a salir a caminar con Dios, no, sino es un estilo de vida. Pero es como que en uno de esos días, ¿no? En el diario vivir, en ese estilo de vida, un día está caminando con Dios y ¡pum! Fue traspuesto al cielo. Caminó pero hacia el cielo y no vio muerte. El Nuevo Testamento vemos que se refiere a caminar como un estilo de vida, como caminar en el Espíritu. Debemos vivir continuamente, hermanos. Si eres un verdadero creyente, debes vivir continuamente en la atmósfera de la presencia de Dios, el poder de Dios y la enseñanza del Espíritu Santo. Eso es caminar con Dios. En el Nuevo Testamento se habla de caminar en el Espíritu porque estamos en la era del Espíritu, ¿no? Cuando Jesús estaba aquí, los discípulos caminaban con Jesús. Enoc caminó con Dios. Cuando Cristo ascendió,
les había dado la promesa que no los iba a dejar solos, pero que les iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el que iba a estar con ellos. Entonces nosotros debemos caminar en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, en el poder de Dios, la dirección y la enseñanza de Dios, el Espíritu. El fruto de andar así en el Espíritu es, decíamos, amor, gozo, paz, paciencia. Si tú estás caminando con Dios, estás caminando en el Espíritu, estás caminando en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Es así como estás caminando? ¿Estás caminando con Dios? Caminar en el Espíritu, hermanos, es permitir que Él llene tu pensamiento. Es decir, cuando me despierto por la mañana, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Úsame como te parezca. Continúa librándome del pecado, dirige mis elecciones, mis decisiones, úsame para glorificar a Cristo. ¿Es así como nosotros caminamos? ¿Es así como nosotros buscamos esa presencia? Es poner cada decisión, cada oportunidad, cada tentación, cada deseo, deleite delante de Él, rendirlo y pedirle por su dirección, poder. Caminar en el Espíritu, hermano, es práctico. Es práctico. No es resignación pasiva, sino obediencia activa. Caminar al Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo no es un choque y caer al piso cada domingo, no. Es una vida de obediencia. El Nuevo Testamento describe el caminar con Dios, hermanos, de muchas maneras. Lo hemos visto. Por ejemplo, en la tercera carta de Juan, el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan, caminan en la verdad. Caminar en la verdad, hermanos, es caminar con Dios. Romanos 8:4 es caminar espiritualmente. Lo llama caminar espiritualmente. 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino según conforme el Espíritu. Caminar espiritualmente. En Efesios 5:2 lo describe como caminar en amor. Efesios 5:8 como caminar en la luz. Efesios 5:15 como caminar en sabiduría. Lo describe. No, que es un ejemplo, hermanos, de caminar en fe, pero tenemos un ejemplo aún mayor, el de nuestro Señor Jesucristo, quien supremamente caminó con Dios. No hizo nada, absolutamente nada, que no fuera la voluntad de su Padre. Y a ese ejemplo nosotros somos llamados a seguir e imitar. El apóstol amado, el apóstol Juan nos dice, nos recuerda: el que dice que permanece en Él debe andar, debe caminar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Si queremos saber cómo caminar, tan solo entonces necesitamos mirar ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Él desde la niñez se interesó continuamente por los negocios de su padre y nada más que ellos. Caminó todo el tiempo conscientemente con Dios. Entonces eso nos habla de una fe continua. Finalmente, una persona no puede caminar con Dios a menos que haya llegado primero a Dios por la fe. De la misma manera, tampoco puede seguir caminando con Dios sin fe, sin tener fe continua. Somos salvos por la fe, pero tenemos que mantenernos en esa fe cada día, continuamente. Caminar con Dios es caminar en fe y caminar por fe. Por la fe andamos, decíamos, y no por vista. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Colosenses 2:6-7, andad en Él. Como lo recibieron, así anden ahora. Algo
continuo, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe. O sea, no solamente vienes por fe, pero caminas por fe, algo continuo. Enoc creyó a Dios y siguió creyendo en Dios. No podía haber caminado con Dios por 365 años sin confiar en Dios durante ese tiempo. Ahora, Enoc nunca vio a Dios. Caminó con él, pero no lo veía. Esa es la fe. Tan solo creyó que él estaba ahí. Así agradó a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Es fe. Pero así como crees que Dios está aquí, así mismo está Dios cuando tú estás solo ahí frente tal vez a un televisor, a un computador, a tu teléfono, a una revista. Ahí está Dios también. Pero tienes fe en la iglesia, pero no tienes fe ahí. Entonces, ¿qué? Enoc, la fe lo llevó a predicar, la fe, lo que él creía. Pero no lo vamos a ver. Judas, pueden leerlo 14 al 15. Y esto para decir solamente de que, porque algunos argumentan de, no, pues seguramente cuando Enoc existió no era fácil ser creyente, no. Había falsos maestros, había retos también. Y él permaneció firme en su fe. Todos esos años, ahí los pueden leer después en Judas, que habla de Enoc. Pero en el versículo 5, dice, el versículo 5 de nuestro texto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Al final, después de esos 365 años de creer, caminar y predicar, fue a estar con el Señor en una forma única y maravillosa. Es decir, que no vio la muerte. Dios lo traspuso, no experimentó la muerte. En un momento estaba ahí, al siguiente ya no estaba. Dios se lo llevó, dice, lo leímos en Génesis 5:24. Por la fe Dios lo traspuso a Enoc, o sea, caminó por tanto tiempo cerca de Dios que, por así decirlo, caminó hasta al cielo. No sabemos la razón de que Dios esperara tanto tiempo para llevárselo a Enoc con él. Tal vez fuera parte del tiempo suficiente para que predicara, diera testimonio a la generación incrédula y durara, o para que él estuviera vivo durante tanto tiempo. Pero sabemos, lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito específico para cada uno. Y ese propósito se va a cumplir y hasta que Dios diga, el propósito está cumplido y este es el tiempo determinado, entonces vámonos. Ya sea que nos trasponga como Enoc o que nos llame a su presencia por medio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él va a cumplir su propósito. Enoc fue tan precioso para el Señor que él pasó por alto la etapa de la muerte con este hombre, el cual nosotros podemos leer hoy y el cual se le conoce o se le nombra como un héroe de la fe. Tal como Dios entonces traspuso a Enoc sin que viera muerte, saben que en un tiempo determinado, cuando Cristo aparezca, Él también tomará a algunos de esa manera, no verán muerte, sino dice que en un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados y van a ser tomados hacia el cielo, así como a Enoc. Eso va a pasar en algún momento. A algunos les tocará, tal vez no es
esta generación. Puede ser que Cristo venga en cualquier momento y nosotros experimentemos, puede ser la próxima generación, pero de que esto se va a cumplir, hermanos, se va a cumplir porque es la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego los que estemos vivos, o sea, después de que los muertos en Cristo resuciten, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, y ahí a lo mejor por implicación podemos decir, y hayan caminado con Dios, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estemos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿están caminando con Dios? ¿Están caminando en el Espíritu? ¿Están conscientes diariamente, cada momento de la presencia de Dios? ¿Son las decisiones que tú tomas en base a el consejo de Dios o a tu propio consejo? Cuando vas a tomar una decisión crucial, ¿consultas al Señor? Y no necesariamente que sea crucial, pero cada decisión de tu vida, ¿consultas al Señor? ¿Buscas que el Señor apruebe eso? ¿O simplemente buscas tu propia aprobación según tu conveniencia y tu corazón? Hermanos, caminar con Dios es, como decíamos, rendir nuestra voluntad a Él y que Él gobierne sobre nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a caminar de tal manera que podamos glorificarle. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la fe que tú has concedido a algunos para creer, para, oh Dios, venir a Cristo. Pero así mismo, Dios, que esa fe sea manifestada en una constancia, perseverancia de poder caminar, Señor, día con día, momento tras momento, conscientes de tu presencia, de tu palabra y de tu propósito en nuestras vidas. Y aquellos, oh Padre, que aún no se han acercado por medio de la fe a Cristo, por medio de la fe a ti, Señor, y en lo que tú has hecho a través de tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados, Señor, que tu Espíritu, Señor, traiga luz y abra los ojos de su entendimiento y puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo para salvación, para vida eterna, y puedan a partir de ahora vivir vidas en un caminar contigo, en comunión, no en compañía, pero en comunión continua, Señor. Que haya esa perseverancia de nuestra esperanza hasta el fin. Obra, Señor, en cada vida y en cada corazón para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Henry, con los